Bueno, entonces ahora vamos a ir con el panchakarma propiamente dicho, con estas 5 acciones purificantes, y vamos a ver que también tiene como, además de estas 5 acciones principales, tiene toda una preparación previa y acciones posteriores que debemos seguir, ¿sí? Entonces es importante entender que esto es como la cirugía, ¿sí? de la Ayurveda. Entonces, esto sobre todo para que ustedes lo conozcan, ¿sí? Y además que hay algunas de estas acciones que podemos hacer la versión un poco más casera, pero después en general esto se hace, no, en general, siempre se hace con el seguimiento de un médico, por eso está bueno si lo vamos a hacer a algún lugar donde uno está cuidado, ¿sí? Donde se cuida su alimentación, donde uno tiene una consulta con el médico y te indican exactamente cuáles de las acciones son más indicadas para tu caso en particular, donde se aplican los tratamientos ahí mismo y donde el médico también hace un seguimiento de lo que va pasando e inclusive puede ir como variando el tratamiento acorde a los resultados. ¿Sí? Piensen que acá estamos movilizando el ama por todo el cuerpo y eso es un estrés enorme. Entonces es importante hacerlo con mucha conciencia. Esto es una especialidad médica de 4 o 5 años de estudio. Entonces, bueno, esto no es para que lo hagamos nosotros ni lo andemos aplicando por ahí solamente con este corto conocimiento, sino como para que tengan un pantallazo, porque bueno, si están estudiando Ayurveda tienen que saber qué es el Panchakarma. Entonces, bueno, se comienza primero con el Purva Karma, que son justamente las acciones previas que vamos a hacer antes de recibir el tratamiento propiamente dicho. Y esto es como, en realidad es como la parte más importante. Si yo hago correctamente mi Purva Karma, el Panchakarma va a ser exitoso. Si yo no le presto atención a estas acciones previas o no las hago correctamente, el Panchakarma no va a tener mucho sentido o inclusive puede ser contraproducente. ¿Sí? Entonces, en estos días, lo que vamos a ir haciendo es como aterrizando, nos estamos desenchufando un poco y estamos poniendo toda nuestra atención en vez de nuestra vida diaria, nuestra familia, nuestro trabajo, lo estamos poniendo en el tratamiento que vamos a realizar. Entonces, imagínense que si justamente cuando vayamos a recibir alguna de estas acciones purificantes es un estrés para el cuerpo, tenemos que estar preparados. Entonces, la idea es que esos días previos vamos a descansar mucho mejor, podemos ya no estar ni mirando la tele, no abusar mucho del celular, ¿sí? Vamos a recibir una alimentación bien sátvica, depende después de qué acción vamos a recibir, vamos a, digamos, hay alguna dieta específica para cada caso, pero en general, en líneas generales, vamos a estar recibiendo una alimentación sátvica, vegetariana, ¿sí? Como ya saben, en Ayurveda una dieta triógica, en general alimentos cocidos, verduras, frutas, cereales, legumbres, ¿sí? Respetando la tricaladoya, entonces vamos a almorzar al mediodía y que esa sea mi comida principal. En general vamos a hacer 3 comidas, ¿sí? El desayuno, el almuerzo y una cena temprano. Entonces vamos a pasar varias horas de ayuno, ya como para empezar a preparar el cuerpo para recibir el tratamiento después. Entonces, la alimentación, según lo que necesite el paciente, puede ser dipana o pachana. ¿Se acuerdan que dipana, que viene de dipak, de lámpara, quiere decir encender? Vamos a ver si el paciente lo requiere, darle una alimentación que sea para estimular su fuego digestivo, o para pachana, ¿sí? Que quería decir digerir el ama sin aumentar el fuego digestivo. Y después lo que se va a hacer en general es mucho hincapié en esnéjana y esvedana, ¿sí? Esnéjana, ¿se acuerdan que quería decir olear, oleación? Que puede ser tanto externa como externa, entonces en todos estos días previos, que dependiendo del paciente, dependiendo si el paciente lo está haciendo como tratamiento para una enfermedad o lo está haciendo como mantenimiento, por ejemplo, el Purva Karma puede durar entre 3 o 4 días o puede durar 2 semanas, por ejemplo. Entonces también se va evaluando, bueno, cómo va evolucionando el paciente durante estos días. Pero en todos estos días previos se van a indicar tratamientos de oleación externa, por ejemplo, entonces uno en el lugar va a recibir todos los días distintos masajes. Mucho del masaje va a ser volvemos a estas terapias, ¿no? Langana y Bringana. Mucho, si bien uno tal vez la oleación y el masaje con aceite lo asociaría más a algo Bringana, de nutrición,
Este masaje se puede hacer con intención langana, inclusive con aceite, porque además después vamos a recibir vapor, entonces vamos a eliminar ese exceso de aceite. Pero lo que estamos haciendo es olear para ayudar a movilizar las toxinas y para después poder eliminarlas. Lo que estamos haciendo en el Purva Karma es preparar al cuerpo y movilizar el ama para después poder eliminarlo. Entonces, en realidad, bueno, esta snejana se va a diagramar acorde a lo que el paciente necesite, ¿sí? A su prakriti y su vikriti. Entonces, en general, cuando llega el paciente con una mente vata o una mente pita, como en general estamos todos, también se dan masajes que sean como bastante relajantes. Acá vamos a hacer todo lo que se acuerdan que vimos cuando vimos la clase de terapias manuales, entonces se le puede aplicar Shirodhara, ¿sí? Se acuerdan que era ese derrame de aceite sobre la frente del paciente, que eso ayuda mucho a calmar a la mente, entonces el paciente se va relajando. Pueden ser masajes con pindas, ¿sí? ¿Se acuerdan como esas bolsitas, pindas medicadas? Puede ser que el paciente además tenga alguna particularidad, por ejemplo, un dolor en las lumbares, un dolor en las cervicales, entonces también se pueden hacer esos bastis, ¿sí? Que eran como esas contenciones donde se arroja aceite tibio. Entonces uno tal vez empieza haciendo un masaje general y después hace alguna aplicación en particular para lo que tenga ese paciente, ¿sí? Capaz el paciente tiene dolor en las rodillas, entonces, bueno, se le arma el plan de tratamiento acorde. Pero en general vamos a recibir varios días de masajes, que si bien a veces puede sonar como súper placentero, ya uno al día 5 que dice, otra vez me van a masajear, es un masaje más terapéutico, digamos, que de relajación. Si bien, sobre todo si el paciente está más vata o más pita, se indican masajes que sean más relajantes, pero en general es un masaje bastante enérgico que ayuda a movilizar las toxinas. Y así como vamos a aplicar esta oleación externa, también vamos a aplicar oleación interna, ¿sí? Entonces, en general, se le da al paciente también a que consuma aceite, sobre todo ghee, también, dependiendo de las particularidades de cada paciente, ¿sí? En general se da ghee, sino también se puede dar aceite de lino, sobre todo si el paciente es más CAFA. Los ghee se pueden hacer grita es el ghee medicado, entonces, por ejemplo, para bata en general se mezcla el ghee con sal de roca, para pita se puede dar el ghee así como está, o se puede mezclar con alguna hierba amarga, y para pita y para kafa en general se mezcla con algún picante, como tecatu, ¿sí? Pero la idea es que sobre todo se usa el ghee, que tiene este efecto prabhava de ayudar a aflojar el ama, ¿sí? Entonces, porque justamente la idea del Purva Karma es empezar a aflojar las toxinas. Entonces, el ghee, al ser un material oleoso, aceitoso, lo que hace es como empezar a lubricar los tejidos y empezar a, imagínense, este ama que está tan incrustada y está tan metida ya en el tejido, si nosotros lo sacamos directamente vamos a estar dañando el tejido también. No podemos sacar solamente el ama. En cambio, lo que está haciendo ese ghee, y además después cuando aplicamos calor, ¿no? Son todas medidas que ayudan como a dilatar las rotas también, a dilatar y a lubricar. También estamos como lubricando todos los rotas para que el ama después pueda fluir como un tobogán que esté aceitado, que pueda fluir por todo mi cuerpo. Y la idea es devolver al ama a los sitios de origen, ¿sí? ¿Se acuerdan que el asiento primario de CAFA era el estómago, ¿sí? Secundariamente los pulmones, pero principalmente el estómago? De pita, la parte distal del intestino delgado, la parte distal del estómago y el intestino delgado, y de bata, el colon. Entonces la idea es devolver el ama a esos lugares. ¿Se acuerdan? Estamos haciendo como el camino inverso de cómo se formó el ama y cómo se distribuyó. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando vimos Agni? Que si mi Agni no está funcionando correctamente, ese fuego no está pudiendo digerir correctamente los nutrientes y eliminar las toxinas, entonces se empieza a formar ama en el tracto gastrointestinal. Y eso después a través de la sangre se vehiculiza a mis sitios débiles, que puede ser nariz, articulaciones, rodilla, lo que sea. Ahora estamos haciendo el camino inverso, estamos ayudando a ese ama que ya está en los tejidos a que vuelva al tracto gastrointestinal para después con las acciones del pradana karma poder eliminarlo. Por eso esa es como la diferencia en la purificación que tiene la Ayurveda con otras técnicas. Si uno, por ejemplo, se hace un lavaje colónico solamente,
que uno tal vez dice, bueno, limpiar el colon puede ayudar a Vata, pero tal vez ese ama ya no está más en el colon, y ya del colon se distribuyó en mis articulaciones, y yo tengo reuma, entonces puedo limpiar el colon, y la toxina que está acá ni se enteró de lo que pasó. En cambio, en Ayurveda, si bien aplicamos también como lavajes colónicos, que son los bastis, que son las enemas, pero primero le hacemos toda esta acción previa de devolver las toxinas al colon, y ahí sí después hacer la limpieza del colon. Entonces esa es también la idea del Purvakarma. Entonces en general aplicamos mucho ghee hasta que uno ya está como todo aceitado, pero no es, porque uno el ghee también lo puede tomar como una terapia bien nutritiva, ¿no? Pero es con la finalidad de después eliminar el agua, ¿sí? Entonces en general, bueno, se combinan estas terapias de algún tipo de oleación, de algún tipo de masaje, con oleación interna y después con terapia de sudor, que también obviamente se va a aplicar acorde a cómo al paciente que tengamos, ¿sí? En general a Vata se le aplica un calor húmedo, se usan esos saunas, lo habíamos visto, ¿no? En terapias manuales, o como esas tiendas o esas cajas de sudor, ¿no? Donde uno se mete adentro y después del masaje con aceite se queda ahí transpirando un poquito. Vata menos tiempo y cuidando que esté bien hidratado. Pita muy poquito tiempo, tal vez a menor temperatura, con una toalla húmeda en la cabeza. Kapha mucho más tiempo, ¿sí? También depende en qué momento del año lo estemos haciendo. Entonces esto es en general lo que vamos a ir haciendo en estas acciones previas, ¿sí? Vamos a cuidar la alimentación, el descanso, y vamos a hacer esta oleación y esta terapia de sudor. Para después sí recibir alguna, a veces se combinan algunas, o a veces se hace una sola, de estas 5 acciones, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo una por una. Ahí primero les puse el basti. Basti quiere decir vejiga, por eso cuando hacemos estos masajes, donde se arma como una vejiga, digamos, que contiene el aceite, pero también quiere decir, se le llama así a las enemas, porque antes se usaba como material, digamos, para hacer la enema, una vejiga de algún animal. Entonces, esta en general la puse primera porque está bastante indicada para Vata, ¿sí? Acá estamos trabajando sobre el colon, es el lugar de asiento primario de Vata. Y como todos en general estamos bastante Vatas de la cabeza, esta es una práctica que se utiliza mucho, ¿sí? Es bastante, digamos, de todas las acciones, es una de las acciones más suavecitas, digamos, que no implica como tanto desgaste para el cuerpo, entonces en general se puede hacer en la mayoría de los pacientes, y a la mayoría de los pacientes nos viene bien bajar nuestro Vata. ¿Sí? Recuerden que si estamos trabajando sobre el colon, estamos trabajando sobre todos los vientos en nuestra cabeza también. Entonces este basti se puede hacer, vamos a confundir más la cosa, se puede hacer con fuerza langana, reductora, o bringana, ¿sí? Y en general se utiliza también un poquito de cada una. ¿Por qué? Si bien queremos limpiar el colon, primero también tenemos que lubricarlo como para aflojar las toxinas, ¿sí? Entonces en general primero se hace algún enema con aceites. En general se suele usar aceite de sésamo, se puede poner, por ejemplo, media taza de aceite de sésamo y media taza de agua, y eso se coloca en forma de enema. La idea es que eso se retenga lo más que se pueda, y muchas veces si uno está muy Vata, eso se termina absorbiendo todo y uno no lo expulsa, porque justamente si el colon está muy, muy seco, van a ver que ese aceite se termina absorbiendo en su totalidad. Entonces, siempre en general primero se hace un basti nutritivo primero. Después sí se empiezan a colocar algunas decocciones, ¿sí? Con hierbas que ayuden a purificar. Allá en India les encanta hacer bastis, así que sepan que si van a India a hacerse panchakarma, seguramente algún bastis se liguen. Y es una terapia que se puede hacer, ¿no? Durante muchos días seguidos. Así que, bueno, uno ahí ya va tachando los días, va diciendo, día 14, otra, mañana me toca de vuelta un bastis, sí. Esto depende muchísimo de cada escuela, así no es lo mismo como se hace el panchakarma en el norte, en el sur, entonces, bueno, estas son como algunas indicaciones así generales. Cada médico, digamos, tiene su recetita de qué es lo que pone en el basti, pero en general
se hace como les comentaba. Primero algún basti nutritivo, después vienen los de limpieza, y después para terminar en general también se hace alguno nutritivo, porque justamente como estamos trabajando sobre el colon, que es haciendo de bata y que es seco, si limpiamos y dejamos ese colon súper seco, no estamos atendiendo mucho a bata. Entonces después en general como para terminar se vuelve a hacer algún basti nutritivo. Teniendo en cuenta también que además tal vez hicimos oleación a través de la alimentación, ¿no? Segunda de estas terapias, el Virechana, que es como si fuera una purga, ¿sí? Lo que se aplican son sustancias que ayudan a ir al baño. Entonces esto en general se hace para pita, acá estamos limpiando el intestino delgado, ¿sí? Entonces esto sí es una fuerza bien reductora, fuerza langana. El purvakarma del Virechana es bastante fuerte, digamos. Es junto con el Vamana, que son los vómitos, son las terapias más pesadas, digamos, más fuertes. En general se indica para todos los desequilibrios de pita, ¿sí? Desequilibrios en la sangre, desequilibrios de piel, enojo, irritación, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con pita, y es una forma de limpiar justamente como el yatarag, ¿no? Entonces, para el Virechana, en las acciones previas en el Purvakarma se da mucho ghee. Y cuando digo mucho, es mucho. Y se los digo porque yo lo he hecho. Empezás tal vez con una cucharada de ghee a la mañana en el desayuno, que lo podés mezclar con el desayuno, o lo podés comer directamente la cucharada. Al otro día son 2, al otro día son 4, al otro día son 8, y así que uno ya le sale literalmente el ghee por los poros, que es justamente lo que se está buscando, ¿no? Entonces se va viendo cómo va reaccionando el paciente, y vamos viendo si empezamos como a transpirar oleoso, si tenemos la lengua pegajosa, si nuestra orina tiene como gotitas así también de aceite. Entonces ahí eso quiere decir que ya el ghee se empezó a extender por todo el cuerpo. Por eso la importancia que les decía como el purvakarma, ¿no? En el purvakarma estamos dilatando todos los asrotas. En general, cuando uno está, ¿no?, enchufado con un montón de cosas en su vida diaria, en general tenemos los asrotas bastante contraídos. Entonces la cosa no fluye, ¿sí? No fluyen los nutrientes y no fluye el ama para eliminarlo. Entonces, justamente lo que queremos buscar es que todo esto fluya, porque si no nos hacemos la purga y la verdad es que el ama no se movilizó. Y recuerden que mano bajas rotas, el esrota de la mente, puede dilatar o contraer cualquier esrota en el cuerpo. Entonces, si uno no está muy relajado, a mí me ha pasado de ir allá y de no hacerme correctamente el purvakarma por llegar a las corridas, ahí bien occidental. Yo las veces que iba a India no iba con grupo de alumnos, y yo hacía la traducción y la coordinación. Entonces, imagínense, mi cabeza súper pita estaba pensando en que vienen los alumnos que están viajando de acá, que si llegaron, que si el vuelo, que no, y mientras tanto estaba haciendo mi tratamiento de panchakarma, como que mucha relajación obviamente no había. Y una vez me pasó que llegué, tenía pocos días, entonces me salté el purvakarma, que si bien además no es que yo acá tenga un estilo de vida que sea un desastre, ¿no? Pero bueno, uno cuando va allá se ordena mucho más, hace yoga todas las mañanas, cumple con todos los horarios, te cocina, ¿no?, el cocinero que cocina una comida ayurvédica súper, súper rica. Bueno, me salté el purvakarma y me hice directamente, creo que me había hecho el basti. Y claro, esa movilización de toxinas tan rápido me mató. Tuve como un día en cama, se me partía la cabeza del dolor de cabeza. Estuve como un día entero durmiendo porque no hice como la transición, ¿sí? Entonces, y de hecho puede pasar, o que sintamos así, ¿no?, como cuando eliminamos las toxinas, no es muy agradable y placentero. Uno dice, ay, qué lindo, me voy a hacer un panchakarma. La verdad que muy bien, no la pasás, pero bueno, uno entiende que es con la finalidad de como limpiar tu casa, como cuando decís, bueno, voy a pintar, voy a picar la humedad, y sí, después cuando tenés todo lleno de polvo, tenés ¿no?, las cacerolas arriba de la mesa, y decís, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero bueno, uno sabe que es con la finalidad de estar limpiando todo. Pero bueno, cuando uno moviliza las toxinas, la verdad que se sienten, entonces cuanto más suave lo vayamos haciendo, mejor. Y además que en el peor de los casos, si mi mente está muy contraída, no voy a estar pudiendo eliminar correctamente el ama, ¿sí? Entonces, bueno, en el Virechana se hace esas acciones previas. Luego, el día del Virechana, en general, según digamos, el basti que está más indicado para Vata, en general se hace en horario del día donde rige Vata.
El virechana, como está más indicado, no resuena más con la fuerza pita, se hace después entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Entonces, en general, en ese horario, ese día uno ya no desayuna, y te dan alguna decocción de hierbas que ayuden a purgar, ¿sí? El trifala, por ejemplo, que trifala quiere decir 3 frutas, es una fruta amalaki, haritaki, bibitaki, es una fruta que ayuda más a equilibrar a Vata, una pita y una kafa, entonces es una hierba una mezcla de hierbas, la mezcla de las 3, son estas 3 frutas, que en general es como que se da para todo el trifala, porque justamente como regula Vata, regula pita y regula kafa, es como que en algún lado te va a pegar, y para algo el cuerpo sabe cómo identificar qué es lo que tiene que tomar mejor, ¿no? Entonces, esta es una hierba que, por ejemplo, es bastante purgante, ayuda mucho a limpiar el colon, pero está bueno porque es una hierba bastante suave, es como que es en conjunto reductora y purificante, y a la vez es tonificante y ayuda a reforzar el acné. Entonces es una hierba que uno se puede hacer como una infusión, mezcla el polvo en agua caliente, y lo puede tomar todas las noches durante 2 o 3 meses, por ejemplo, seguidos. Entonces es una forma de hacerse un virechana casero, como más tranquilo. El aceite de castor o el aceite de ricino también se usa mucho, y bueno, allá en general te dan también alguna decocción para tomar, alguna pastilla, ¿sí? Esta mezcla de hierbas, y uno se queda todo ese día en la habitación porque se la va a pasar yendo al baño, ¿sí? Podemos tener 5, 10, 15 deposiciones en el mismo día. En el virechana lo que estamos haciendo es como borrar todo el fuego digestivo, todo el acné. Entonces también va a ser muy importante las acciones posteriores a este panchakarma, ¿sí? Porque si no tenemos nada de acné y al otro día ya nos vamos a comer afuera, para eso no te hagas un panchakarma, ¿sí? Es como este fueguito, sí, Charaka lo explica, como este fueguito, que si lo apagamos todo y lo volvemos a encender, la idea es como hacer un borrón y cuenta nueva y encenderlo correctamente. Si le tiramos una leña gigante, se va a apagar. Entonces, en el virechana hay que ser muy consciente en las acciones posteriores, porque se vienen varios días de ayuno, que yo lo hice también. Es como que hay que tener esa concentración de los días siguientes respetar el ayuno y una dieta, ¿no? Como bastante estricta, digamos. En general tenemos varios días de kichari, pero ni siquiera empezamos al día siguiente comiendo kichari. Ese día en general no se come nada. Uno la verdad es que está como medio revuelto de la panza, así que tampoco tiene muchas ganas. Y después tal vez al otro día solamente te dan como el agua de arroz del kichari, ¿sí? Como si fuera esa sopa, pero sin el arroz. Desayuno, almuerzo y cena de eso. Al otro día capaz una sopa de arroz, ¿no? Algún arrocito por ahí, y al otro día tal vez ya te incluyen alguna verdura. Entonces, bueno, la verdad que y además vos ves que los demás están comiendo, están desayunando, capaz una avena con leche y frutas, ni siquiera les digo algo, ¿no? Un asado, pero, y bueno, hay que tener como esa concentración de no tentarse, porque si no, la verdad es que no tiene mucho sentido hacerse esa purificación si después vamos a destruir el acné. Así que esta es una de las más fuertes. La más fuerte de todas es la siguiente, que es el vámana, indicado sobre todo para desequilibrios kapha, que son los vómitos, ¿sí? Entonces, ahora queremos purificar a kapha, el asiento es el estómago, entonces lo más indicado son los vámanas, que es fuerza bien langana. En general se dan también algunas decocciones que sean eméticas, que ayuden como a estimular el vómito. En general esto se hace en el horario kapha, ¿sí? por la mañana temprano, y ayuda mucho a limpiar como todo el exceso de mucosidad del estómago y de los pulmones. Pero acá necesitamos un paciente que sea muy resistente, por eso en general es para desequilibrios kapha en personas kapha. Capaz si se lo das a un bata que tiene mocos y lo mataste, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con porque en ese desbalance de electrolitos que se puede generar en el vómito, puede pasar cualquier cosa. Entonces, como les decía, esto está muy seguido, muy acompañado del médico que está observando lo que está pasando, ¿sí? Y bueno, después tenemos el nasia. El nasia quiere decir como todo lo relacionado con la nariz. Entonces este está bueno porque
se puede hacer sin hacerse purvakarma. Entonces, todo el nasia es una práctica que la podemos hacer en casa también. En general se usan algunos aceites medicados o aceites simplemente, o se pueden aspirar polvos, o se puede como aspirar el humo de, si a veces se prende como en una pipa, se prende algunas hierbas, sobre todo para CAFA, así que queremos secar, y se aspira por la nariz como ese humo, ¿sí? Entonces también puede ser de fuerza langana, purificante, o puede ser nutritivo. Entonces, por ejemplo, si nos aplicamos aceite, que puede ser aceite de sésamo, o puede ser ghee en las fosas nasales, que podemos, ¿no? Nos podemos recostar y poner algunas gotitas en cada fosa, o podemos como mojar el dedo chiquito y pasarlo adentro de las fosas nasales y aspirar fuerte. Ese va a ser un nasia que sea nutritivo, ¿sí? Entonces, recuerden que todo lo que entra por el olfato va directamente al sistema nervioso. Entonces, esta práctica, este nasia, ayuda mucho a nutrir y purificar nuestro sistema nervioso. Estamos como oleando, ¿sí? Este es Nejana, que quiere decir cariño también, entonces estamos como lubricando, ayuda como a limpiar también. ¿Se acuerdan que el aceite tiene como esa doble función, ¿no? De lubricar y también como permea fácilmente porque se mete fácilmente en las membranas de las células, ayuda a limpiar también. Entonces, bueno, es una forma de estimular a Tarpa Kapha, ese kapha que tenemos en la cabeza que está relacionado que es el guardián de la paz. Entonces van a ver que si lo hacen, está bueno hacerlo como en la dinacharya a la mañana, sobre todo en estas estaciones también como primavera, otoño, que tal vez uno tiene un poco más de alergia, está bueno hacerlo. A esos aceites se le pueden agregar algunas especias más picantes, ¿sí? Hay algunos, allá directamente te venden como se llaman tailas, que son como mezclas de aceites medicados, en general se usa aceite de sésamo como base, y se le ponen algunas especias. Entonces, por ejemplo, para kapha se pueden usar especias mucho más picantes, ¿sí? Jengibre, pimienta, entonces para ayudar a eliminar exceso de moco, entonces uno puede hacerse el nasia con ese aceite, ¿sí? Y parece algo súper simple, pero no lo es tanto, ¿sí? Recuerden, estamos trabajando directamente sobre el cerebro, y en el panchakarma en general, así como movilizamos el ama físico, estamos movilizando el ama emocional y mental. Entonces, como recuerden que el cuerpo es el depósito también de las emociones no digeridas y de mis pensamientos, entonces cuando estoy movilizando las toxinas físicas, estoy movilizando todo. Por eso está bueno, no me hago el nasia mientras prendí el noticiero y salgo a las corridas, sino hacerlo como con todo lo que esto requiere, ¿sí? Si no, va a ser como una práctica más física que no va a traer mucho más resultado. Pero me acuerdo de una paciente, de uno de los alumnos con los cuales habíamos viajado, que le habían terminado de hacer todo el panchakarma, después, como les decía, que esto a veces se mezclan algunas prácticas, entonces, por ejemplo, no sé, capaz le habían hecho un basti, y para terminar le estaban haciendo un nasia, y me vienen a buscar corriendo porque la paciente estaba llorando y como no hablaban castellano, no sabían qué era lo que le estaba pasando, entonces me llamaron para traducir, y cuando fui ahí corriendo, nada, la alumna me dice, no, no me pasa nada, pero me hicieron esto y me vinieron muchas ganas de llorar, y que está buenísimo además que pase, ¿no? Que se puedan aflojar todas estas emociones contenidas, estamos como justamente limpiando el sistema nervioso, el cerebro, bueno, todo lo que tenemos ahí alojado, está bueno que empiece ahí a aflorar. Y el último, que es el Rakta Moksha, que también se puede hacer sin hacer purvakarma, ya la misma palabra, ¿no? Rakta quiere decir sangre y moksha quiere decir liberación. Entonces es como una purificación de la sangre. Entonces hay varias formas de hacerlo. En India en general se hace con sanguijuelas, lo hemos visto ya, algunos alumnos se los han hecho. Tienen ahí en agua las sanguijuelas, que lo que tiene interesante las sanguijuelas es que te extraen, ¿no? Se ponen en la piel y te extraen, es como que la sanguijuela se alimenta de la sangre que tiene toxicidad. Entonces elige justamente comer la sangre que uno ya no quiere. Entonces, bueno, uno te ponen, en general le ponen un poco de cúrcuma primero en el agua, que eso como que las despierta, y después te lo ponen en la piel, te lo pueden poner inclusive en la cara. Y bueno, la sanguijuela va extrayendo ahí la sangre que hay que purificar, digamos. Esta es como la forma más extrema de hacerlo. También a veces se pueden hacer como punciones y eliminar, ¿no? Entonces, y extraer sangre. Entonces, el médico mira como el color de la sangre, en general
si tiene más toxicidad es de un color más oscuro y más espeso, entonces se van extrayendo un poco de sangre hasta que se ve que esa sangre empieza a salir de un color rojo más brillante. Desde ya, todas estas acciones tienen un montón de contraindicaciones, ¿sí? Eso dejamos súper claro, que tiene un montón de contraindicaciones. Pero bueno, esta en general también obviamente se usa mucho para pita, ¿sí? Para purificar la sangre, que es el que más sufre de toxicidad en la sangre. Para pita, por ejemplo, está bueno también donar sangre, por eso ahí, bueno, les decía esto de las indicaciones y contraindicaciones, porque tal vez un paciente bata anémico no lo vamos a mandar a donar sangre, pero capaz un paciente pita que tiene un correcto peso, ¿sí? Ahí como estimular la producción de sangre nueva le puede venir bien. O inclusive si lo queremos hacer más suave todavía, todas las especias que son alterativas ayudan a purificar la sangre, ¿sí? En general, las especias que tengan rasa amargo, ¿se acuerdan que el amargo era un sabor que ayuda mucho a pita? En general tienen este efecto también de Raktamoksha. Y después viene el Payat Karma, que son las acciones que vamos a hacer después, ¿no? Terminamos alguna de estas acciones purificantes, y los días sí, no es que me termino de hacer el Virechana y le digo, chao, gracias, me voy a mi casa y vuelvo a hacer exactamente todo lo que venía haciendo, sino en general me quedo varios días más, y según lo que me haya hecho, como les contaba, por ejemplo, con el Virechana, ¿no? Que después del Virechana vienen varios días de ayuno, después empezar a comer de a poquito, ¿sí? Entonces hay varias acciones, donde ahora sí viene como toda la parte de nutrición. Ya limpiamos todo, y ahora tenemos que nutrir correctamente. Y el Uttara Karma son las acciones al resto de mi vida, digamos, cuáles son los cambios para el resto de mi vida que yo voy a seguir después de haberme hecho el panchakarma, para que esto no sea nada más un mes que me purifique algo y que después volver a hacer exactamente lo que estaba haciendo. Así que en la clase en vivo vamos a seguir con como esta última parte del Payant Karma, las acciones posteriores, que apuntan mucho al rejuvenecimiento, al rasayana, a la tonificación, ¿sí? Así que, bueno, no los mareo más con todo lo que vimos hoy, después si tienen alguna duda lo vemos en el vivo, y terminamos de ver esto, la última parte, digamos, del Panchakarma, que es también súper importante. Ya limpiamos todo el ama, y ahora vamos a ver cómo seguimos después. Así que nos vemos en la clase en vivo.